sobrellevar las cargas y los reproches que nosotros llevamos por Él. Cuando la gente te acusa se burla de ti porque eres cristiano, ahí está Él al lado tuyo. Porque el Señor no desecha, no rechaza para siempre. O sea que este juicio no durará para siempre. Dios no va a olvidarse de su pueblo para siempre. Sí, pasamos problemas, pasamos pruebas, pero no son pruebas eternas. Versículo 32. Antes sí aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Qué bueno, ¿no? Es eso. En otras palabras, a Dios realmente no le gusta, no le agrada el tener que tratar con nosotros en formas rigurosas, con sus hijos, ¿no? No les gusta, no es el placer de Dios tener que juzgarnos. He escuchado decir a gente que nosotros tenemos la capacidad de hacer las cosas fáciles o hacer las cosas difíciles. Y es verdad, pero eso sí, cuidado, porque cada vez que tú peleas con Dios, estás haciendo que las cosas se pongan difíciles para ti. Y esa es una lección que aprendió Jonás. ¿Recuerdan? Jonás peleó con Dios y finalizó en el vientre de un pez en una condición miserable. 3 días y 3 noches en el vientre de ese mamífero a temperaturas muy altas, 37 grados de temperatura, con una humedad terrible. Jonás habla acerca de las olas pasando sobre su cabeza, las algas marinas enrolladas alrededor de él. Y cuando salió de esa experiencia horrible y miserable, ¿qué hizo? Compartió la lección que aprendió. Ahora, si tú piensas que puedes huir de Dios o esconderte de Dios, lo estás haciendo difícil para ti mismo. Simplemente te estás dirigiendo tú mismo a los problemas, te estás encaminando a la miseria. Jonás pensaba que podía esconderse de Dios cuando oyó el llamado de Dios, pensaba que podía huir de Dios, que podía escapar a ese llamado de Dios. Y eso es una gran mentira. No hay forma de escapar de Dios. Cuando Dios quiere que tú hagas algo, mejor hazlo, obedece, porque, bueno, al menos te vas a perder lo menos que te va a pasar es que te vas a perder la bendición de que Dios te use. Pero no hay forma de escapar de Dios. Si tú crees que eso es posible, vas a tener una vida miserable como Jonás. Si tratas de pelear con Dios, te encaminas a la miseria. Y Jeremías dice que Dios no te aflige voluntariamente. Él no te da con gusto, no te da con la vara con gusto. Él no se deleita en castigar a sus hijos, pero porque nos ama, Él es fiel y sí nos castigará si no hacemos caso. Versículo 34. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En lugar de quejarse por el castigo, laméntese el hombre en su pecado. En otras palabras, no culpemos a Dios por las consecuencias de nuestros pecados. Dios es justo en sus juicios.
y lo que recibimos es la paga de nuestros pecados. Y lo bueno es que Dios es justo, no nos va a dar más de lo que nos merecemos. Versículo 40, pero me encanta porque acabamos de leer de que Dios no se deleita en castigarte o en que permitir que te pasen cosas malas. A nosotros nos criaron nuestros padres que cuidado con portarte mal porque Dios se enoja y Diosito esto, y uno tenía pánico de Dios. ¿Se acuerdan? Pensábamos que Dios estaba esperando ahí, o que la primera que me hagas, ahí te caigo. Ay. Versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Ok, escudriñemos nuestros caminos. ¿Dónde estás caminando? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás manejando tu vida? Y después, cuando te das cuenta que estás mal, regresa, dice a Jehová, regresa a Dios. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Y aquí Jeremías vuelve a la lamentación. Por un momento se alejó, pero aquí regresa. Y fíjense, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Parece como que las oraciones eran bloqueadas por una nube entre Dios y ellos. ¿Vieron cuando decimos que la gente, que Dios solamente escucha del pecador, solamente escucha el arrepentimiento, la oración del arrepentimiento? Las demás oraciones del pecador rebotan en el techo. Eso es lo que está diciendo acá Jeremías. Claro, el pueblo quizás oraba, pero vivía en pecado. Y mucha gente también está viviendo en pecado y están orando, pero no para arrepentirse, sino porque quieren comprar auto nuevo, porque quieren trabajo nuevo. Estaba en la iglesia en inglés ayer y fui nada más para hablar con uno de los pastores ahí y me dicen: Sergio, ¿puedes agarrar? Porque suena el teléfono y hay gente, pastores que están recibiendo las llamadas y orando con la gente. Y me dice: ¿puedes agarrar unas llamadas que tenemos muchas? Sí, cómo no. Y ahí, como estaba yo en short y así, me senté y comencé a recibir llamadas. Y una de las llamadas era una madre que quería que ore por el hijo que consiga trabajo. Y le digo: ¿tu hijo es salvo? Dice: sí era, pero se alejó del Señor. Digo: bueno, mejor vamos a primero orar por el arrepentimiento de tu hijo, que regrese a Dios, y después que Dios le consiga el trabajo. ¿No te parece? Oh, sí. Es lo más importante. Cuando te piden que ores por alguien, pregunta siempre: ¿la persona es salva? Y porque estamos orando por la enfermedad de alguien, la física, pero ok, ¿es salva la persona? Y no conoce a Dios. Vamos a orar que se arrepienta primero y que Dios lo sane espiritualmente y después físicamente. ¿Por qué me alejé? A ver, ¿qué dije? Te cubriste. Oh, que Dios no escucha las oraciones de los pecadores. Versículo 45. No volviste en oprobio y abominación, o sea, en vergüenza y odio, en medio de los pueblos. Nos volviste en oprobio, abominación, vergüenza y odio en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto.
Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como a aves sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. ¿De qué está hablando aquí? De esto de la cisterna y todo eso. Bueno, en Jeremías capítulo 38 leímos que Jeremías en un momento de su ministerio lo lanzaron a una cisterna vacía y lo dejaron allí para que muriera en el lodo que había en el fondo, pero Dios lo rescató. Ok, aquí Jeremías utiliza esa experiencia para ilustrar cómo la nación se estaba hundiendo en pecado y que si volvían a Dios, Dios los rescataría. Y eso también es para nosotros. Hay gente que se está hundiendo en pecado y ve su vida que va hundiéndose y Dios le está diciendo, hey, recapacita, reconoce, arrepiéntete y regresa a mí. Y si nunca viniste a mí, ahora es el momento. Date cuenta que estás en pecado. Claro, el pecado te enceguece y te separa de Dios. Y muchas veces cuando la gente está en pecado, no ve. Y hay que abrir los ojos. Versículo 58. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su vergüenza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído lo oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Fíjense lo que está orando, ¿no? Por sus enemigos. Endurecimiento de corazón, tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. O sea que aquí tenemos una oración en contra de sus enemigos. Jeremías le pide a Dios que bendiga, que maldiga no le pide que bendiga a sus enemigos, sino que los castigue. Bueno, es recién en el Nuevo Testamento que Jesús nos enseña a bendecir a los que nos maldicen. Bendecid y no maldigáis, dice Jesús, ¿no? Y nos dice que pongamos la otra mejilla. En el Antiguo Testamento, David también pide venganza para sus enemigos. Jesús nos enseña que oremos por nuestros enemigos. Lamentaciones capítulo 4. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. ¡Wow! ¿Notan? Jeremías dice, aún los chacales dan teta y amamantan a sus cachorros, pero las mujeres de mi pueblo son crueles como las avestruces del desierto. Una vez leí
que el avestruz abandona totalmente sus huevos, los deja. No tiene nada que ver con el cuidado de sus hijos. No se preocupa, ni siquiera conoce los huevos que ha empollado y no le importa esos huevos. Deja los huevos tirados en la arena, se olvida de ellos y si sobreviven, lo lograrán por sus propias fuerzas. Como que el avestruz no tiene instintos maternos. Jeremías dice, los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros, pero la hija de mi pueblo, las mujeres de mi pueblo, las jóvenes madres en Jerusalén, se han vuelto como los avestruces en que ellas no se preocupan de su descendencia. No solo eso, ahora vamos a ver otras cosas horribles que hacían. Versículo 4, la lengua del niño de pecho se pega a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese, se morían de hambre. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles, los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. O sea, los de la alta sociedad, los de sangre azul, se abrazaron a los basureros. Estaban unidos. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. O sea que la destrucción de Sodoma fue instantánea. ¿Recuerdan? Cayó fuego del cielo y se destruyó por completo. Lo cual es mucho mejor que la muerte por desnutrición que tuvo esta gente. Se murieron de hambre, muchos. Versículo 7, sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura en su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. O sea que del hambre, se volvieron como esqueletos prietos caminando por las calles. Eso es lo que está diciendo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. O sea que era preferible que te maten a espada a morir lentamente de hambre. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, o sea, cocinaron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Era horroroso eso, ¿no les parece? Las mamás cocinando a sus propios hijos para comerlos, porque se estaban muriendo de hambre. ¿Qué pasaba? Cuando una ciudad estaba sitiada, eran ciudades amuralladas. O sea que la muralla de la ciudad eran construidas para protección, para dar protección, y sellaba a la gente que estaba en su interior. No podían, al estar sitiada, no podían salir al campo en busca de comida ni agua, debido a que el enemigo estaba acampando alrededor de la ciudad. Así era como los babilonios tomaban posesión de las ciudades. Y cuando los alimentos se terminaban en la ciudad, el pueblo estaba viendo que los enemigos que los acechaban, que comían el producto del campo, las frutas y verduras. Así que ese sitio, ser sitiados así, era una prueba de voluntad para ver quién se resistía.
Jerusalén estuvo sitiada, creo que casi 2 años. La vida se volvió tan difícil que el pueblo hasta se comía a sus propios hijos y los cadáveres los dejaban para que se pudrieran en las calles. O sea que se había perdido toda la esperanza. Versículo 11, cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión, luego que consumió, en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. O sea que esos muros eran tan grandes, tan anchos, tan altos, que se pensaban que Jerusalén era impenetrable. Los habitantes de la tierra nunca creyeron que Jerusalén sería tomada. Y así todo fue tomada. ¿Pero por qué? Porque la sitiaron y se les acabó la comida y no tenían de dónde sacar. Ahora, todo esto podía haber sido prevenido si escuchaban a los profetas de Dios. ¿Recuerdan cuando leímos de Isaías? Que Isaías les advertía por años, 100 y pico de años después, Jeremías también le advierte lo que va a pasar. Ahora, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a comenzar Ezequiel, y Ezequiel también les advierte. O sea que ellos sabían muy bien lo que les iba a pasar. Lo que pasa es que no se arrepintieron y siguieron en pecado, adorando a otros dioses. Y muchas veces nosotros vemos a la gente que está en pecado y uno les advierte y les dice que dejen ese tipo de vida y no lo dejan, y uno le dice, te va a pasar esto, te va a pasar el otro, y finalmente les pasa. Y pagan las consecuencias a ellos, pagan la consecuencia a los hijos, pagan las consecuencias a los papás, todo el mundo paga las consecuencias por no obedecer. Y el pueblo de Israel sigue pagando las consecuencias por no creer en Cristo Jesús. Versículo 13, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados, se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más, no respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz, aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te haré llevar cautiva, castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Así que Edom se alegra, se regocija, pero ¿sabes qué? Espera lo tuyo. Ya viene en el camino, le dice
el profeta. Lamentaciones capítulo 5, la quinta lamentación. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. O sea que tenían que pagar por un vaso de agua. ¿Notan? Nuestra agua bebemos por dinero. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Y sí, porque todos pagamos las consecuencias de los pecados de nuestros padres. O nuestros hijos pagan por las consecuencias de nuestros pecados. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano, con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. O sea que a causa del hambre la piel se ennegrece y se parece a cuero. La verdad que yo no sabía eso, pero eso es lo que está diciendo. Versículo 11. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Jehová. Eso debe haber sido algo horrible, ¿no? Como papá, como jefe de familia. Ver a tu esposa, a tus hijas jóvenes violadas por el enemigo, violadas y asesinadas. Entraban estos y arreaban con todo. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los tomaron como esclavos. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones. Era una ciudad alegre, pero era tan alegre que se le fue la onda, ¿no? La pasaban de la noche a la mañana con la rocola ahí, los Tigres del Norte, todas esas, y ahora con la narco corridos y tequila, compraban los 24, los 36. Era pura fiesta. Cesó el gozo de nuestro corazón. Algunos estarán buscando en la Biblia dónde dice eso. Estoy dando un ejemplo nada más de cómo son algunos paisanos nuestros. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza, ay ahora de nosotros porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Oh Señor Dios, vuelve nuestros corazones